Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Código Forense, en donde podrán encontrar toda la información en relación a las ciencias forenses en el estado de Jalisco. Y el día de hoy continuamos con una serie de programas en materia de antropología forense. Tenemos el día de hoy al experto antropólogo Axel. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Tú qué tal? Pues muy bien, muy emocionada de ver esta segunda parte que tenemos que especificar el día de hoy con estas características de huesos que traes y algunos casos prácticos. Claro. ¿Te parece si hacemos un antecedente de lo que vimos anteriormente? Sí, por supuesto. Bueno, en la sesión pasada nos enfocamos en describir algunas de las características que se hacen en el trabajo en antropología, diferenciándolo en campo y en laboratorio. La más importante es establecer los perfiles osteobiológicos, es decir, determinar especie, ¿no? Talla, edad, estatura, sexo, pero también dentro de todo ese análisis hay elementos que también tienen que ser analizados, en este caso por el antropólogo en campo y en laboratorio, los cuales, como en este caso la tafonomía en específico, nos van a ayudar a reconstruir algunas escenas, algunos lugares y también evidenciar cuáles fueron los procesos por los que pasaron las personas una vez que fallecieron. Y bueno, no sé si quieres que empecemos con eso. Me parece. Va con esta línea completa de analizar traumas, de analizar características individualizantes, traumas antemortem, traumas postmortem, pero que de alguna manera complejizan y ayudan a engrosar todo lo que es el proceso de análisis osteobiológico. Muy bien, pues empecemos un poco con teoría para explicar a la ciudadanía un poquito más de las palabras técnicas que acabas de mencionar. Primero que nada, ¿a qué te refieres con tafonomía? Bueno, la tafonomía es la disciplina que va a estudiar todo el proceso que sucede de deterioro, de intemperismo, de fracturas, etcétera, que aparecen en los restos óseos una vez que el elemento fallece. Cuáles son todas las acciones, cuáles son todos los mecanismos que pasan para que tengan una coloración, que se generen ciertas fracturas, que se desintegre, que se degrade, etcétera, ¿no? Entonces la tafonomía va a estudiar y va a clasificar todas estas características, ¿no? Las va a diferenciar entre un proceso abiótico y un proceso no abiótico. ¿A qué te refieres con ese tipo de procesos? ¿Nos puedes explicar? Sí, claro. Bueno, con el abiótico nos referimos a todo lo que es, digamos, natural, del contexto de la intemperie, que vamos a encontrar características como coloraciones, como fracturas, como degradados, ¿no? Pero uno tendría que tener la expertise, el conocimiento a través del estudio y de la práctica y de todo esto para poderlo diferenciar, por ejemplo, de una alteración que no es abiótica, como la que es causada por un ser humano, con el fin de desaparecer, desintegrar, manipular, etcétera, a otra persona. ¿Sí? Una de las características son como las tinciones, coloraciones marrones, tinciones de elementos metales y materiales en los huesos, coloraciones negras en los huesos como los que tenemos acá, ¿no? Que tenemos unos modelos de unos animalitos y por ejemplo las que son causadas por el intemperismo, que son todos aquellos elementos que están expuestos a el clima, ¿no? Al sol, a la lluvia, al viento, a los animales que también carroñan. Son características que nos pueden ayudarnos a nosotros como antropólogos, ya sea en campo o en laboratorio, a diferenciar traumatismos, ¿no? Que si bien puedes encontrar a lo mejor huellas, marcas circulares en un hueso, pues dependiendo de las características vas a poder establecer si es, por ejemplo, un proyectil de arma de fuego o si es la impresión de un diente de algún animal de carroña, ¿no? También algún tipo de fracturas que puedas encontrar en los huesos, que digas, bueno, no es una fractura antemortem o circunmortem, es decir, cercana al fallecimiento de la persona, sino que se derivó después de que la persona fallece por un proceso de carroña de algún animalito, ¿no? En este caso, las coloraciones son importantísimas porque un hueso cuando está quemado ya a niveles de temperaturas muy altas se hace blanco, pero también un hueso entemperizado que está expuesto al sol por determinado tiempo y al agua y a los factores externos se hace blanco también. Entonces, para poder, digamos, hacer esa diferenciación, tenemos que tomar características muy puntuales. Tipos de fracturas, por ejemplo, las fracturas que se pueden presentar en ellas, ¿no? Un proceso de combustión, por ejemplo, lo que pasa es que son estados, ¿no? Estadios. Pasan de la carbonización, cuando se le está imprimiendo calor, pasan después de los 900 grados, 800 grados a la calcinación, pero hay evidencias, hay marcas en los huesos que te dicen que hubo ese proceso de calor. En un hueso temperizado no las hay. Entonces es una de las características que tú puedes de alguna manera evidenciar prácticamente y rápidamente para decir que un hueso fue quemado o no fue quemado.
¿Eso se tendría que hacer en un análisis en un laboratorio con algún instrumento específico? No necesariamente, puede ser en campo, también el contexto es muy diverso y también puede ser entendido desde muchas variables. Ahora sí que y eso es importante hacerlo desde campo, porque desde cuando estás en campo y estás viendo el material que estás recuperando, tú eliges la mejor opción para recuperarlo, tú eliges la mejor opción para embalarlo, para que se conserve, no se desintegre y pueda pasar, digamos, a la siguiente persona que lo va a analizar. Entonces es importante hacer esa diferenciación desde el campo para que tú preserves la evidencia desde ahí y pase a la siguiente persona que lo analice y sepa del contexto en el que viene y cómo lo va a tratar, qué instrumentos va a utilizar, si necesita algún tipo de lente un poco más macro para tomar alguna característica en específico de los huesos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importantísimo saber de dónde viene, cómo lo estoy encontrando, para la persona que lo va a analizar sepa leer ese contexto y diga, esta persona no fue quemada, solamente estuvo intemperizada, ¿no? Expuesta al sol, al frío, al agua, al viento, y por eso tiene estas características. Es muy importante entonces la toma de decisiones desde el inicio en el lugar para preservar la evidencia, ¿cierto? Así es. Sí, determinante, porque también sabe o determina qué tipo de especialista vas a necesitar. Sí, a lo mejor si tienes elementos en reducción esquelética, obviamente a quien buscarías pues es al antropólogo físico, ¿no? Al antropólogo que pueda ayudar a establecer este perfil biológico, coadyuvar con esclarecer o establecer una causa de muerte, pero también explicar a qué proceso la persona fue sometida, ¿no? Si nada más estuvo, no sé, bajo el sol o expuesto en agua, etcétera, o si sufrió ya un cambio cultural, digamos, que fue intencionalmente, no sé, que fue quemado, ¿no? Que fue incinerado, o que tuvo presencia de ácido, etcétera, etcétera, que ya te complejiza más el delito, ¿no? Porque ya estás haciendo acciones dinámicas para que la persona no se pueda identificar y que desaparezca de una manera más compleja, ¿no? Entonces, perdón que te interrumpa, la tofonomía ayuda también para la reconstrucción de los hechos, no nada más para la identificación de las cuestiones forenses. Sí, claro. Digamos que en el campo lo ideal de tener ese como giro o esa apreciación de la tafonomía es establecer, reconstruir qué pudo haber pasado allá, que también la criminalística a eso se enfoca, ¿no? Conlleva. Pero me he enfocado más a las personas, ¿no? A lo que estás tú localizando ahí. Es decir, podemos encontrar puntos de incineración, puntos de combustión, que eso te establece por lo pronto qué materiales se utilizaron para poder generar esa combustión. Si es un lugar de hallazgo, por ejemplo, también, o de depósito secundario. O sí, y demás, ¿no? Pero sobre todo el tratamiento que se les dio a las personas para que llegaran a ese estado. Te permite establecer pues cuántas personas pudieron haber sido incineradas aquí, dependiendo del tamaño, la forma, la cantidad de restos que estás documentando, la cantidad de elementos combustibles que estás localizando. Todo eso te ayudan a generar hipótesis, ¿no? Que posteriormente se hacen hipótesis para la identificación, ¿no? Este espacio puede ser utilizado para 3, 4, 5 personas, pues ya cuando lo llevas al análisis dices, bueno, estoy intentando localizar 4 o 5 personas, ¿no? Entonces ya empiezas a hacer como el análisis, la clasificación y demás. Y bueno, te ayuda pues de alguna manera a tener esta visión desde el campo, desde la tafonomía, reconstruir la escena y establecer hipótesis de qué pudo haber pasado para posteriormente hacer un análisis más integral de la persona. Sí. Muy bien, pues definitivamente conocer la verdad científica de los hechos, ¿no? La verdad, claro, pues que es la demostrable. Así es. Pues muy interesante esta información que tienen. Nos gustaría ver algo ya más práctico con todos los elementos socios que traes aquí para fines didácticos. Entonces, vamos a una pausa. No se pierdan el segundo bloque que tenemos en Código Forense y regresamos. Bien, después de esta pequeña pausa, que espero que se hayan preparado su café, continuamos con este tema tan interesante que es la antropología forense y cómo el tejido del hueso va cambiando y modificando dependiendo los agentes que tenga de manera exterior. Experto, ¿qué tenemos aquí? Bueno, nos dimos a la tarea de ejemplificar 3 situaciones en específico. Una de ellas, por ejemplo, con estos elementos de animal, se encontraban enterrados. Ok. Podemos
localizar algunas de sus características que tiene tinciones por suelo, por ejemplo, que es la adhesión del material, de la tierra, de los metales en el hueso. Y vemos algunas características, algunas manchitas negras, marrones, inclusive la misma coloración del hueso pues no es totalmente blanca, es como amarillenta, Sí. ¿no? Que eso pasa con un proceso de deposición, en este caso del animalito, que estuvo enterrado. Con el paso del tiempo, las lluvias, el mismo suelo, va tomando esa consistencia, ¿no? En el hueso, esa tinción, y son características que nosotros idealmente tendríamos que encontrar en un elemento que está enterrado. Sí, y pregunta, por ejemplo, las tierras son diferentes, hay unas que son como más rojizas, más oscuras. Esto también a ustedes les indica dónde pudo haber estado. Y la pregunta va específicamente, ¿qué tal si la parte de este fragmento está en una tierra más ríspida, más rojiza, pero no está esta transferencia de este tipo de tierra, sino es otro tipo de tierra? ¿Podríamos pensar que fue algo plantado ahí? Sí, digo, también los arqueólogos habría que tomar en consideración su propuesta, pero precisamente ese tipo de características son las que buscamos, teniendo en consideración el ambiente y el contexto donde lo localizamos, y si encontramos algo, en este caso, que no pertenezca o que vemos que es extraño, ya nos estaría dando un indicador o estableceríamos unas hipótesis de por qué está ahí. Claro. Una de ellas sería esa, tal vez en un entierro secundario o terciario, que no necesariamente fue donde se depositó en primera instancia. Okay. Entonces todo eso es importante, ¿no? Sí. Para poderlo establecer. Igual si encontráramos elementos que estuvieran quemados, ya caray, como que también desentonaría un poco, ¿no? Con el contexto ideal del hallazgo. Puede suceder, sí, claro, pero son evidencia que te permite establecer hipótesis de qué pudo haber pasado. Entonces, para entender un poco mejor, tiene que haber una correspondencia con el entorno, con el hallazgo del hueso. Exactamente. Ok. Sí, digamos que es una conjunción de múltiples variables que ayudan a reconstruir una escena, un hecho, para posteriormente hacer un análisis en este caso, ¿no? Sí, y es interesante cómo la parte científica también nos habla de cómo fue ese entorno, o si es un entorno falso en el sentido de que no corresponde a eso, ¿no? Pero es importante que ustedes tengan todo este conocimiento y también el ojo clínico, ¿no? Para poderlo detectar cuando algo no corresponde al entorno. Sí, y sobre todo, obviamente cuando el hueso está alterado de cierta manera destructiva, te permite a ti establecer técnicas y métodos más adecuados para poder hacer la recolección, el embalaje y su traslado. Porque, por ejemplo, ese tipo de elementos son resistentes, no hay nada que altere su composición física, ¿no? A nivel macro y a nivel micro, entonces son resistentes, tú los puedes tomar y no pasa nada, no se quiebran, no se rompen, no les pasa nada. Caso contrario, que si tienes un elemento que está calcinado, que está quemado, que está en un proceso de desintegración muy avanzado, que obviamente todo el manejo que tú hagas es destructivo. Pero entonces, ¿qué pasaría? Eso hablas de una condición externa. En mi formación como médico nos hablaban de que existen ciertas patologías como una osteogénesis imperfecta, Claro. osteoporosis, que altera mucho la condición propia o estructural del hueso. Sí. ¿Qué pasa en esas situaciones? ¿Cómo puedes tú diferenciar cuando es algo patológico, cuando fue una amenaza externa? Ok, bueno, cuando es algo patológico lo tendrás que encontrar en más de un hueso, en más de un elemento. De ¿no? forma generalizada. Exactamente. Ok. Entonces, si tienes una sola variable, pero que se repite en varios elementos óseos, ¿no? Articulares y demás, y caray, esto no es normal, es muy seguro que ha tenido una patología, ¿no? Y ya enfocas, digamos, la forma de analizarlo desde ese punto, pero ya es externo a lo contextual y es externo a lo tafonómico. Entonces, con eso ustedes también necesitan tener información de la persona, o sea, que el familiar, en dado caso, diga si tenía alguna enfermedad patológica, Sí. principalmente en huesos. Es importantísimo. Ya había comentado en alguna ocasión pasada que los huesos son como una hoja en blanco. Toda actividad que hagamos nosotros en vida se va a calcar en ellos. Una fractura, una enfermedad, lo que sea, repercute. Hasta la alimentación, ¿no? Tipo de alimentación. Importantísimo. Sí. Repercute. Entonces todos esos son elementos que nos ayudan a identificar en algún momento, puede ser así, personas, ¿no? Yo he tenido el caso de que me han preguntado por personas con fracturas en huesos en específico y que a través de ello pueden dar hipótesis de que puedan ser las personas que buscan. Y también importa mucho el tipo de fractura, porque sabemos, digo, en la medicina es algo muy específico, que hay diferentes tipos de fractura. Claro. ¿También eso importa para que ustedes puedan cotejar? En dado Sí, sobre todo porque depende del tipo de fractura, es el tipo de tratamiento que se le da a la fractura. Ok. Entonces puedes encontrar material de osteosíntesis en una fractura más compleja que una simple ruptura transversa, ¿no? Por Claro. así decirlo. Entonces todos esos elementos apoyan porque dices, bueno, esta persona tuvo una fractura grave, seguramente tuvo algunos tornillos de fijación, alguna placa Externa. que aporta elementos, ¿no? Y que viendo la base del hueso y cómo está solidificado,
puedes interpretarlo si la fractura estuvo cuidada o no estuvo cuidada, ¿no? Entonces también eso ayuda a establecer casos muy concretos. Que hay personas, me tocó en algún momento, en situación de calle, o que se reconocieron después que eran personas en situación de calle, que las fracturas no estaban bien cuidadas. Entonces la que habla también de cómo fue su vida, ¿no? Exactamente. La calidad del hueso, del callo y de todo no era muy buena. ¿Por qué? Porque la persona no tuvo atención médica. No tuvo atención médica, digamos, especializada. Sí. Caso que no pasa con una persona que sí la tiene, que tiene tornillos, que tiene barras, que tiene etcétera, ¿no? Sí. Que su hueso es completamente distinto. Es una forma. Oye, y sabemos de que aquí hay muchos tamaños, nos queda poco tiempo para tratando de aterrizar este tema. ¿Yo cómo puedo diferenciar a ojo simple o macroscópicamente cuando sí corresponde a hueso, o no es una madera, o no es un plástico quemado, o no es otro tipo de material que no sea biológico? Ok. Lo más básico es cómo se ve y cuánto mide, es decir, morfológicamente y morfoscópicamente. Cómo se ve, para eso hay que tener, digamos, un conocimiento previo de cuál es la estructura del esqueleto humano, porque hay huesos, elementos que son animales y que tienen la misma función en los humanos, pero que son de un menor tamaño. Sí. No, eso es el cómo se ve. ¿Cuánto mide en proporción? Si tú pones es un fémur, y si de hecho, si tú pones a un lado de tu pierna, vas a ver que en tamaño es mucho más pequeño. Entonces, lo principal a nivel así macro, cómo se ve y cuánto mide, ¿no? Para poder establecer formas y tamaños. Microscópicamente, pues ya es un poco más complejo, ¿no? Habría que entrar a estructuras, a canales, a trabéculas, digamos ya la composición micro del hueso, que también es posible y es viable, ¿no? Por ejemplo, vemos acá una composición de tejido esponjoso es un hueso animal, pero vemos cómo son los canales más separados. Si lo viéramos microscópicamente, pues los elementos que lo componen son diferentes, ¿no? A los que son humanos. Pero básicamente, así en campo, estando en un lugar no controlado, digamos, cómo se ve y cuánto mide. Ok, entonces, tratando de resumir esto que es muy importante, primero es diferenciar si es biológico o no es biológico. Si es biológico, después me voy a la parte si es animal o si es humano. Pero para fines de entendimiento, cuando es biológico lo tengo que tratar, que es como de ser humano hasta que no se demuestre lo contrario. Así es. Sobre todo las personas que están haciendo búsqueda en campo son las técnicas que suelen utilizar. Hacer una diferenciación a través del conocimiento práctico que las señoras, los colectivos pueden llegar a tener, y hacen esta clasificación. Elementos humanos, no humanos, por tamaño y por cómo se ve. Es importante también, y aquí recalco en lo de la tafonomía, señalar las características que pueden observar, porque eso habla de los procesos que pudieron haber pasado las personas, el estado en algún momento de descomposición que pudieran llegar a tener, y también todo esto ayuda a poder establecer un intervalo post-mortem, porque podemos encontrar, estos solamente son elementos óseos, pero podemos encontrar en algún contexto personas con avanzado estado de descomposición, que podemos encontrar vida, fauna dentro de ellas, y eso también nos ayuda, y les ayuda a los médicos también a establecer los cronotanatodiagnósticos. Sí, ¿no? Algo tan importante, ¿no? Exacto. Entonces, todo eso es tafonomía, a final de cuentas, que son elementos importantes que ayudan a la identificación, desde la localización, la identificación, a establecer causas de muerte en algún momento, o ayudar a establecerlas, y también estos intervalos post-mortem, ¿no? Que son los cronos. Claro. Oye, pues muy interesante, agradezco mucho tu enseñanza, también reconozco la parte profesional, la parte humana que también tienen ustedes como antropólogos, y no cabe duda que su labor es muy importante, porque ustedes dan mucho el qué pasó y quién es desde el momento que llegan. Así que muchísimas gracias por estar en nuestro programa Código Forense. Agradecemos tu tiempo, agradecemos que seas parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y te invitamos próximamente a que sigas participando, porque hubo muy buenas respuestas por la participación que tuviste. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, y bueno, aquí estamos. Perfecto, muchísimas gracias. Y con eso hoy concluimos un programa más de Código Forense. Recuérdenos seguirnos en nuestras redes sociales, hagan sus preguntas o temas que les gustaría que abordáramos en este programa, y que tengan un excelente día. Y ya saben, todos los martes a las 7:30. Nos vemos.